Bienvenidos a CDN Deportes Podcast, tu ventana al mundo del deporte desde una perspectiva única y vibrante. Muy bienvenidos sean todos una vez más al Sonido del Béisbol, el podcast de CDN Deportes. Aquí estamos. Gracias por regresar con nosotros, gracias por volver a conocer estas historias que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, pero que no conoce cómo debe ser. Bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, porque este sí que tiene historias, este sí que es conocido en el mundo del béisbol, es una autoridad y obviamente me va a acompañar, como ya es usual, Neftali Ruiz. Saludos, Fran, saludos a todos los seguidores del Sonido del Béisbol, así que bienvenidos a este capítulo. Vámonos de inmediato entonces nosotros a presentar a un hombre de mucha data en el béisbol, un hombre que conoce el negocio, un hombre que ha pasado por todas las etapas, porque muchas veces encontramos que en alguna federación deportiva su presidente nunca practicó ese deporte. Pero este sí que sabe de béisbol y por eso está con nosotros Félix, querido hermano. ¿Cómo estás? Gracias, Neftali. Gracias, Saludos, Frank. Félix. Bueno, para mí es un gran honor y un gran placer pues estar aquí una vez más en los medios de CDN, esta vez en lo que es el podcast. Quiero darle las gracias inmensas a Dios por esta oportunidad y a ustedes por traerme. Muchas gracias. No, y tú sabes que esto, más que una entrevista, es una conversación entre amigos. Exacto. Y yo creo que debimos grabar antes de iniciar el programa, porque comenzamos a escuchar historias tuyas con Neftali que me han sorprendido. Empecemos por decir que realmente te conocemos como un súper escucha, un hombre con un ojo clínico para determinar quién tiene talento y quién no, para firmar para peloteros. Has tenido una larga historia de la que hablaremos en breve, pero que poco sabíamos que tú fuiste pelotero. Empecemos por ahí. Háblame de esa etapa, de esa época en tu vida, Félix, que tú jugabas buscando firma. Sí, en primer lugar quiero decirle que de dónde provengo. Provengo de una familia económicamente con bajos ingresos, un papá pues militar, una ama de casa como mamá, y nuestra infancia pasó de una manera, yo diría que normal para una familia de escasos recursos. Me interesé desde muy pequeño por el béisbol, grandes amigos. Antes de iniciar lo que es el béisbol en sí, pues limpiábamos zapatos. Recuerdo que nuestra primera empresa que hicimos fue un burro de eso de vender paquitos, donde junto con un amigo que ahora es diácono, llamado Julio Guillén, pues nosotros teníamos un burrito de eso de paquito, donde leíamos la historia principalmente de Memín, Calimán y todos esos personajes, y después lo alquilábamos. Pues después nos mudamos a Las Caobas, Santo Domingo Oeste. Ahí empezamos ya una carrera un poquito más selectiva en cuanto a lo que es el béisbol. ¿Y dónde vivías al principio? Yo vivía en el Ancón, en un barrio de Villa Duarte. Ese barrio pues fue desalojado porque era la orilla del río Sama. Ya ustedes se pueden imaginar, cuando llovía, todos los enseres de la casa pues iban a parar al río Sama. Y el doctor Balaguer pues nos mudó a Las Caobas, donde en el 1977 fundamos lo que es la urbanización Las Caobas, y después de ahí pues nos hemos quedado ahí residiendo, y somos, con orgullo, vivimos ahí en lo que es Santo Domingo Este. Félix, el tema de ser un prospecto en la década de los 80, ¿cómo era? Porque hoy tenemos una historia bastante peculiar, pero yo escucho cosas de los bonos de los 80 que hasta risa dan. ¿Quiénes cobraron bonos? Y sobre todo irnos más atrás, porque él ha firmado peloteros, pero uno no se imagina que él buscó que lo firmaran a él. Exacto, sí, justamente ese tiempo a esa época. Así mismo es. Bueno, pues te puedo decir que ya cuando nos mudamos a Las Caobas, pues ya participábamos de torneos juveniles,
donde gracias a Dios, pues por la habilidad de bateo, llegamos a ganar unos cuantos títulos de bateo en el torneo del Distrito Nacional. Jugábamos infielder, específicamente shortstop y segunda base. Entonces, ya a los 14 años recuerdo, es una anécdota que todavía la llevo en el corazón. Nosotros fuimos a jugar a lo que es Palenque. Fuimos a jugar un 27 de febrero, me acuerdo, y ganamos el primer juego. En el segundo juego, ya en el sexto inning de 7, pues dan una línea por el medio del terreno y yo me tiro de cabeza, pero caigo con el brazo abajo y me rompo el brazo como en 5 pedazos. Wow. Y recuerdo que fue tan traumático. Un 27 de febrero los hospitales están como que no hay ese personal. Me llevaron a Juan Pablo Pina y recuerdo que fue en la guagua de Pupo Brito que me llevaron. Siempre que lo veo, siempre nos acordamos de eso. Y ahí sentí como que no iba a jugar béisbol, que era la pasión mía grande. Y me enyesaron el brazo y efectivamente el médico dijo que yo no podía jugar béisbol porque el brazo quedó muy mal. ¿Era el brazo de lanzar? No, el brazo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá, un militar en ese tiempo de mano dura, recuerdo que en el Darío me iban a amputar el brazo. ¿Qué? Me lo iban a amputar y mi papá pues se puso histérico y dijo, el que me le ponga la mano al muchacho pues va a tener problemas. Así yo pude salvar el brazo. Es decir que después de ahí me pusieron un proceso, el brazo me quedó un poco inclinado, pero yo tenía tantas ganas de ser pelotero, a pesar de que el ¿Cómo doctor... quién? ¿A quién tú admirabas así? Quería ser como ese pelotero. Roberto Alomar. Como Alomar. Como Roberto Alomar. Ese era como el ídolo mío. Entonces, pero, perdón, Roberto Alomar, padre. No, Clemente. No. Roberto Alomar en segunda base. Ese era el cosa. ¿Y ya jugaba? Sí, ya estaba con Toronto. Estamos hablando del 1987. 86, 87. O sea que él te lleva unos años, es lo que tú me estás diciendo, porque sí, para sí. mí como que era contemporáneo. No. Porque por ejemplo yo me dicen, ¿y a quién tú aspirabas? Bueno, yo me acuerdo de Clemente, porque me llevaba unos años, pero en ese caso tú veías a alguien similar a ti más o menos, ¿no? Sí, no, pero Roberto Alomar, recuérdense que ingresó a Grandes Ligas a los 18 años. 18, 19 con San Diego, años, ¿verdad? Con San Diego y después fue cambiado. Cambiado a Toronto en el 91, sí. En el cambio que implicó a los dominicanos Tony Fernández y bueno, Jorge Bel se fue por otra vía, pero sí. en esa misma semana se fueron los dos. ¿A dónde tú veías a Roberto Alomar si tú vivías en esas condiciones? Es una buena pregunta. Yo era un seguidor de todos los peloteros latinos en Liga Menor. Incluso yo tenía cosas de Potalita. La Potalita que no sé si existen todavía en ese tiempo, salían claro, la información y todas esas cosas. Sí, que te traían detrás los récords de los peloteros y todo eso. Exactamente. Entonces, pues, lo que hicimos fue que empezamos a hacer ejercicio a las 5 de la mañana nos levantábamos y levantábamos latas de agua por la mañana y la subíamos a la casa. Así era que se pesa. El brazo empezó una cosa increíble. Así era que tú hacías pesa, levantando latas de agua. Y no era pesa, sino terapia prácticamente, porque el brazo quedó un poco doblado. ¿Qué tan fuerte fue esa caída? Fue una caída, bueno, era tan fuerte que te puedo decir que cuando tú rompes una caña, los fragmentos de hueso, quedó así de lo fuerte que fue. Yo jugaba la pelota dura. El caso es, para hacer una historia larga corta, pues gracias a Dios, pues yo pude firmar en el 1986, en diciembre, con los Piratas de Pittsburgh. Antes de firmar, recuerdo que nosotros duramos unos cuantos meses yendo al Olímpico, a un programa que tenía el fenecido Jesús Alou en el Centro Olímpico, junto con Eddie Toledo en el play número 2. Y recuerdo que Moisés Alou... Ellos no eran scouts cuando eso. Sí, eran scouts. Ellos tenían un programa aparte. Tenían un programa como una academia, porque no existían. Ellos tenían el programa de los peloteros que iban a filmar o que filmaron.
lo tenían ahí para prepararlo para jugar en la liga de verano y esas cosas. Ya trabajaban cada uno por su cuenta. ¿Tú recuerdas con quiénes trabajaban ellos? Jesús Alou trabajaba para los Expos de Montreal, recuerdo. Eddie Toledo para los Mets de Nueva York. Ya. Pero quien te firma fue Neftalí Cruz. Entonces, ¿cómo se produce la firma? Antes de la firma, le digo que hubo ocasiones que nosotros hacíamos el viaje a pie de la Caoba al Centro Olímpico. ¿Qué? Una cosa increíble. Dios. Un grupo, nos juntábamos un grupo de 4 o 5 muchachos y nos comíamos el pasaje, íbamos hablando. Incluso hay una ilusión que yo siempre tenía, que cuando cruzaba por la Kennedy, antes había muchos dealers de carro y le ponían como el precio a los vehículos. Yo siempre decía, yo algún día tengo que tener un carro de eso, algún día. Wow. Y gracias a Dios, pues ahí en ese programa tuvimos una buena estadía. ¿Qué vio Neftalí en ti? Sí, Moisés Alou, incluso. Moisés Alou era Cioretó, para que sepan, antes de irse a Estados Unidos a firmar. Pero ese tenía un apellido más pesado que el tuyo. Sí, claro. Y recuerdo que cuando... Imagínate tú, Félix, Moisés Alou, dame Alou. Exacto. Me llevo a él. En lo que se investiga el caso. Exacto. Sí, pero Moisés no filmó aquí. Moisés tenía la oportunidad de irse a Estados Unidos, como lo hizo, sí. Estudió y después coincidimos en los Piratas de Pittsburgh, porque los Piratas de Pittsburgh lo escautean, lo draftean y lo firman, y fuimos hasta compañeros de organización. Entonces, yo recuerdo que ese fue un programa excelente, fue un programa que me fue muy bien, pero el día que me firmaron fue el día que más mal me fue. ¿Cómo así? Yo casi no me ponchaban, ponché 2 veces y cometí el error para perder el juego ese día. Y te firmaron. Y entonces recuerdo que... ¿Cómo lo explica Pablo Neftalí Cruz? Bueno, yo lo que creo es que él no evaluó simplemente lo que pasó ese día, sino toda la trayectoria que ya venía un seguimiento. Sí, porque era un seguimiento. Él fue a firmarte, pasara lo que pasara. Exacto. Entonces él mandó a una persona que se llama Abraham Mejía, que tenía un equipo de béisbol amateur donde también jugábamos nosotros. Y él mandó a Abraham a mi casa esa noche. Yo pensaba, porque ya yo me había inscrito en la UAS, en psicología, por si acaso. Yo pensaba que era para decirme ya que no iban a filmarme, que me dedicara a los estudios y eso. Te olvidara de eso. Y me sorprendieron con un contrato azul, me acuerdo yo, esa noche en mi casa, con $5,000 de bono, que era un bono. Era un bono importante en los 80. Pero muy bueno. El dólar no estaba al 60, ¿no? Pero caían bien. Pero era un bono importante porque yo... La mayoría eran $1,000, $1,500. Yo me he encontrado con bonos de $1,000 y hasta de menos. Sí. Pues Sam me dice que él nunca cobró el de él. ¿Cómo? Antonio Puesán. Alguien lo cobró por el seguro. Bueno, esos equipos pagan. Increíble. Muchas historias que pasaron en ese tiempo. Bueno, pues el caso fue que en diciembre del 86 me firman y yo viajo a Estados Unidos, a Bradenton, Florida, en el Spring Training del 87. O sea, sin experiencia en Estados Unidos, nunca había, me había ido ni siquiera una semana fuera de mi casa. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 17 años. 17. ¿Y jugaste verano? No, yo no jugué verano. A mí me mandaron ¿Te firman en el 86, viajan en el 87 y en directo Spring de la Training. academia? ¿Y tú estabas legal? Sí, claro. ¿De papeles? Claro que sí. Nefta, Sí, porque por ya yo favor. estaba incluso. O sea, sí. Ya eso se puede hablar. No, y Ya sé. si hubiese, mira, que quizás si hubiese tenido la oportunidad, a lo mejor sí. Porque eso era normal en ese tiempo. Sí, por eso la pregunta tan abierta, porque es que Sí. era un festival. Exacto, y la edad, yo recuerdo que la edad quizás no me la podía quitar, porque la edad promedio para firmar eran 17, no eran 16 como es ahora. O sea que no había chance. No, y no tenía la necesidad, tú desarrollaste con tiempo. Exacto. Porque lo que pasa es que el pelotero dominicano con frecuencia desarrollaba tarde. Sí, exactamente. Y de ahí venía la necesidad aquella. Pero entonces, ¿cómo fue el tema de la lesión? ¿Fue ya firmado? ¿Ya tú estabas firmado? No, fue... ¿Y cómo tú te recuperas de aquella rotura tan catastrófica de tu brazo
para llegar a firmar. O sea que una cosa increíble. Yo duré mucho sin visitar un play porque no podía. Incluso la situación de mi brazo fue tan difícil que me lo iban a mochar prácticamente porque estaba gangrenado. Y pasaron 3 años. ¿Sí? Entre el accidente y la más firma. o menos 3 años, sí. Más o menos 3 años. Pero eso habla mucho de la vocación y de lo que Dios tenía para ti. Había una decisión tuya y de Dios, obviamente. Yo pienso que de Dios, y también el deseo que yo tenía es que a Dios hay que ayudarlo. Sí, claro. Sí, uno lo carga mucho a veces. Eso pero no es así, ¿no? Pero no entremos en ese tema porque soltaríamos feliz. Sí, pero yo creo que sí, porque aparte de la voluntad, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. La voluntad que yo tenía era una cosa increíble. Levantarme a las 5 de la mañana a correr, a coger lata de agua para eso. El béisbol para mí ha sido como una especie de mi vida. Y los estudios, porque para tú ser escucha como la carrera que has logrado con tantas firmas, tú tenías que aprender inglés y un buen inglés como el que tú dominas. ¿En qué momento entonces se da ese, no sé, porque en aquel entonces lo que sabíamos, lo que conocíamos era que el que estudiaba no firmaba. Incluso hay historias como la de Piñao Ortiz, que no fue nunca pelotero profesional porque la familia quería que él estudiara. Y tenía las condiciones para eso. Claro, Piñao es Salón de la Fama del deporte dominicano gracias a su actuación como amateur. Exacto. Entonces, Quique Cruz, por ejemplo, o sea, eran familias que decían, no, usted va a estudiar. Y en tu caso, ¿cómo fue eso? Bueno, lo mío era lo contrario, lo mío era jugar béisbol y estudiar también, porque siempre me han gustado leer mucho. Yo recuerdo cuando, mira, el proceso mío fue relativamente rápido, porque a mí me firman en diciembre del 1986 y yo viajo en el 1987 de marzo. O sea, yo no sabía inglés. No, eso fue eran cosas básicas, pero había una cosa que yo estaba hablando con Rubén Rodríguez, no sé si ustedes se acuerdan, el catcher que era el bacó de Tony Peña en los 80. Exactamente. Yo recuerdo, y él me acordaba eso, yo recuerdo que tú siempre, siendo el más jovencito, agarraba los periódicos. Yo agarraba los periódicos que ponían en la oficina. Nosotros nos daban, obviamente, clases de inglés, pero nos lo daba un latino. Pero siempre nos decía, pónganse a leer, pónganse a ver la película en inglés. Agarren los periódicos, y eso era lo que yo hacía. Toda la noche los periódicos, y no tenía el miedo de expresarme si yo lucía mal o no tenía ese temor. Y gracias a Dios ya al año ya yo estaba hablando inglés fluido. El tema de las facilidades de acá para mantener a prospectos que ya estaban firmados, ¿cómo iba eso? Porque solo teníamos y recién inaugurada a Campo Las Palmas como una academia formal. Sí, era muy difícil porque no solamente era Campo Las Palmas, yo creo que la academia de los Blue Jays, que en verdad era una academia de EPI. Exactamente. Pero ahí era que los Blue Jays ahí era que desarrollaban y sacaron muchísimos peloteros de ahí. Entonces, ni cerca de parecerse a lo que es ahora. Yo recuerdo que en el Olímpico nosotros nos bañábamos con jarrito. O sea, había una casetica que todavía, cada vez que paso por el play número 1, está esa caseta ahí. Y nosotros entrábamos a esa casetica. Había un pozo y nosotros nos tirábamos agua después para no ir con el sudor a coger el vehículo. Y eso, o sea, no había la facilidad que hay ahora. Ahora mismo en una academia, pues te dan inglés, te dan buena alimentación, te dan psicología, te dan todas las cosas para que cuando tú llegues a Estados Unidos, pues ya tú vayas más o menos preparado, como no fuimos nosotros. ¿Tu primera liga cuál es? Bueno, mi primera liga fue la Vidal Félix. No, yo hablo allá. En Estados Unidos. Después de firmado. No, fue la Rookie. La Rookie, pero... La Rookie Liga, la Gold Cup League. Ok, no la New York Penn. No, la New York Penn es una liga de segundo año que ya se juega de noche. Esa liga yo la jugué en el segundo año, pero no era los Piratas tenían un equipo en la Appalachian League, que es una liga idéntica a la New York Penn League. Lo único que la New York Penn League obviamente se juega en los estados de Nueva York y la Appalachian League en West Virginia.
¿Qué pasó con Félix el pelotero, que terminó convirtiéndose en un scout? Bueno, yo creo que podría tener el talento. Muchos jugadores dicen, que fue una lesión, que fue esto, que fue lo otro. Yo creo que en el tiempo que yo jugué, los Piratas tenían un talento sumamente prodigioso. Y la verdad que quizá el talento que ellos tenían no competía con los que estaban allí. Esa es la camada que firman más o menos un poquito 2 años antes que tú y en adelante. Sí. Esa es la camada que va a 3 series de campeonatos consecutivas. 91, 92 y 90, 91, 92. Exacto. O sea, a perderla a las 3. Exacto, pero fueron. Ya tú puedes ver el talento que había en los Piratas en ese entonces. Y yo recuerdo también que ya en el segundo año, una lesión, que no voy a decir que fue la causa, pues motivó porque yo perdí muchos juegos. O sea, ya cuando vine a recuperarme, ya la temporada casi estaba terminando y el sustituto mío pues puso unos números. ¿Y te codeaste en Liga Menor con parte de ese grupo, los Orlando Merced, Chicolín, para mencionar a los latinos? Bueno, te voy a Bobby Bonilla y Barribón estaban arriba. Sí, pero recuerdo que Chicolín me vio una vez jugando en Liga Menor y él eternó y me lo dijo personalmente porque me regaló. Fue allá y al otro día me puso un guante nuevo en el loque mío. Chicolín, yo lo admiraba mucho también porque él era un segunda base que tú no lo podías tumbar en un doble play. Él era atlético, bien atlético, defensivamente, aunque no bateaba mucho. Y la amistad de él conmigo, no sé, como que veía algo en mí, me invitó incluso a su casa en Puerto Rico. Recuerdo que una ciudad que se llama El Dorado, que hay muchas playas bonitas. Sí. Y él me invitó a su casa allá, me pagó el pasaje y todo, me regalaba muchas cosas. Excelente. Entonces, ¿cómo te conviertes en escucha? Bueno, mi historia como pelotero fue corta. ¿Hasta qué nivel? Clase A. Yo jugué clase A. Entonces, ¿qué pasa? Me dejan libre, pero ya como que los Piratas se estaban dando cuenta que había algo que yo podía aportar como coach o como scout, porque acuérdate, yo hablaba mucho, le aconsejaba mucho a los muchachos, aparte de que le aconsejaba mucho, pues ya tenía el dominio del inglés, la educación, aparte de eso, la disciplina que yo mostraba, pues se perfilaba como un coach o un scout. ¿Qué pasa? Los Piratas no tienen el cupo para darme un trabajo como coach de infield, porque yo era shortstop. Y la única brecha que hay disponible es pitching coach en la Liga de Verano. Dios santo, ya Dominican Summer League. En la Dominican Summer League me dan la oportunidad de yo ser pitching coach siendo shortstop. Eso es para que ustedes vean lo que era. ¿Cómo salió eso? Excelente. ¿Verdad? Bueno, salió tan excelente que salieron 2 jugadores, 2 pitchers de la Grandes Ligas, Mariano de los Santos y Ramón Morel. Yo me acuerdo de Morel, pichaba con el Escogido. Y de los Santos también, pichó Mariano de los Santos, un pequeño, él tiró mucho con el Escogido. Y Morel jugó Grandes Ligas en ese tiempo. Entonces, me abrieron la brecha, pero para que yo fuera el representante o el manager del equipo de Liga de Verano al año siguiente. Y así fui, 3 años después, 3 años consecutivos siendo manager. Incluso yo fui el primer manager de José Guillén, aquí en la Liga de Verano, su primer año. Caballete ese. Sí, Arami Ramírez también. También caballo. Arami, sí. Guillén, del grupo de los 90 de los Piratas, los 2 más sobresalientes quizás. Sí, y salió un catcher, Yamil Hack, colombiano, y también Wickelman González, un catcher que es venezolano también. Después de ahí. ¿Ángelo Encarnación no era original de los Piratas? Sí, pero Ángelo ya estaba un poquito antes que eso. Ángelo creo que jugó en el 90 por ahí, y yo fui pitching coach en el 92 y después fui manager en el 93 y 94. Bueno, pues miren, tenemos que parar aquí.
vamos a parar momentáneamente aquí porque esta primera parte de esta interesante historia de el señor Félix Félix, yo no le digo el super escucha por respeto a la memoria de Epi Guerrero, a quien entrevisté muchas veces y siempre tenía grandes historias, pero sí, tú has sido un tremendo escucha, una gente que ha descubierto mucho talento y de eso vamos a hablar cuando entremos en la segunda parte de esta interesante conversación. No se vaya nadie. Félix Félix en el sonido del béisbol, conociendo la historia de uno de los cazatalentos más exitosos que ha tenido la República Dominicana. La década del 90, qué fructífera. Ahí comenzó como esta avalancha masiva de dominicanos en el béisbol de Grandes Ligas, los grandes números. Y justamente ahí comenzaba tu carrera como scout. ¿Cómo arrancar luego de la etapa de coach en Piratas de Pittsburgh? Bueno, como le decía, en los Piratas de Pittsburgh, pues fungía como pitching coach mi primer año y después manager. Pues el super scout en ese momento, Pablo Peguero para los Dodgers, pues me hace la propuesta para pasar a los Dodgers de Los Ángeles. Eso era un sueño porque ser un Dodger en ese tiempo, con esa academia y con ese personal que tenían los Dodgers en ese tiempo, era algo que toda persona de béisbol quería pues ser parte. Yo andaba con un problema en esos tiempos, que yo era super Dodgers y antiliceísta. Ay. Y ellos eran socios. Y el Licey eran los Dodgers de guerra. Como decía Biembo, que siempre me quedé con esa frase de Biembo Rojas, que se refería al equipo de Liga de Verano de los Dodgers como los Dodgers de guerra. No, y que tenían una sociedad, los jugadores de los Dodgers venían al país, eran traídos precisamente al Licey. Sí, porque es que en ese tiempo pues existían los acuerdos. Las Águilas tenían acuerdo con los Piratas. Correcto. Las Estrellas con los Bravos de Atlanta. El Escogido tenía con los Phillies de Filadelfia. El Licey tenía con los Dodgers y así. O sea, esos 4 equipos tenían, después fue que vino el draft. Trabajar con los Dodgers era una aspiración que tú tenías y se te da. Sí, en realidad, pues, el señor Pablo Peguero, pues, me hace la propuesta. Primero para yo ser como un asistente del instructor de infield, que es Luis Ángel Montalvo, y ser el scout de la capital. O sea, esa era mi función el primer año. Después el segundo año, pues, fui scout a tiempo completo de la capital. Duré 7 años en los Dodgers, con un maravilloso staff ahí, que todavía nos une la amistad a nosotros. Esos 7 años, recuerdo que nosotros ganamos 5 campeonatos en la Liga de Verano. Incluso hubo un año donde los 2 equipos de la Liga de Verano de los Dodgers, uno de la Romana y otro de Campo Las Palmas, fueron a la final y quedó uno campeón y uno subcampeón. Pues después, ahí en los Dodgers, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de firmar a 2 jugadores que jugaron en Grandes Ligas, que fue Willy Aybar, que fue mi primer pelotero. Vanilejo. Sí, en llegar a Grandes Ligas. Y eso fue, si me permiten contarle brevemente esa historia. ¿Quién fue el otro? Ricardo Rodríguez, un pitcher derecho de Guayubín. Con lo de Willy Aybar, yo recuerdo que ese año los Dodgers multaron al señor Rafael Ávila y a Pablo Peguero. Por el caso de Adrián. Por el caso, exacto. Entonces, no nos permitían ni siquiera que nos visitaran nadie. O sea, teníamos una prohibición de filmar. Había un castigo de 2 años. Había un castigo. Correcto. Entonces, recuerdo que Major League nos dio como 15 días, como una prórroga para firmar pelotero, y teníamos $1.450.000 para firmar pelotero, pero que el tiempo era muy corto. O sea, el presupuesto era ese. Sí, podían gastarlo. Exactamente, nos dieron esa brecha para gastar ese dinero, pero era en un espacio relativamente corto. Obviamente ya teníamos reportes de jugadores que ya lo habíamos seguido, y Willy Aybar surge. Era el mejor pelotero existente en ese momento para firmar. Y recuerdo
y siempre nos vivimos riendo de él y Aibal. Pero tú le diste todo el dinero a Willy. Sí, espera, esto es una historia. Eran 1.450.000. Y yo recuerdo que cuando firmamos a Willy Aibal, le íbamos a dar el 1.400.000 a él y $50,000 a Eri Aibal. El hermano, miren la cosa de la vida, lo que es el béisbol. El que tuvo la carrera larga fue Eri Aibal. Pero recuerdo que Enrique Soto, que era el manejador de Willy, me dijo, no, yo tengo $130,000 con la gente de Anaheim, tú me estás dando 50, no compagina. Entonces recuerdo que yo le dije, pero vamos a hacer una cosa, vamos a darle 150 a Eri y túmbaselo a Willy. Y túmbaselo a Willy, pero el problema era que Enrique no tenía contrato con Eri, sino con Willy. Entonces el dinero, ustedes saben cómo se manejan los buscones. Él firmó por 130 con la gente de Anaheim y tuvo una buena carrera. Bueno, pues entonces después de ahí yo recuerdo en el 2000, que ese fue mi último año. Sí. ¿Cómo toca a alguien de fe cristiana como tú que tu primer pelotero tenga que enfrentar los problemas de tipo social, de tipo de lamentablemente caer en uno que otro vicio que tuvo Willy? ¿Cómo tú, desde tu perspectiva, viste la carrera de Willy, que fue autodestructiva? Sí, mira, yo creo que todo lo que Dios permite es positivo, siempre y cuando tú te manejes por el lado positivo. Yo aprendí ahí que al jugador hay que darle soporte, no solamente ser un ente para tú firmar el pelotero. Yo recuerdo que yo le daba mucho consejo a Willy, pero en el mundo que él se desarrollaba, los consejos míos no eran suficientes. Pero yo dije, yo no quiero que me le pase más a un pelotero de lo mío, que no sea por un consejo que yo le dé, o sea, por el apoyo. Y por eso que todavía es la fecha que yo sigo a los peloteros míos hasta en Liga Menor. En computadora los llamo, no importa que estén en la clase A, en la rookie, siempre tengo un contacto con ellos, y muchos de ellos pues han alternado agrado hacia uno, como que si uno fuera su papá. Entonces pues lo de Willy es uno de los peloteros más talentosos que yo he visto, pero lamentablemente pues sus actitudes fuera del terreno de juego pues le hicieron una mala jugada. Yo recuerdo que en los Dodgers, el mejor pelotero que yo he firmado en mi vida, lo firmé en los Dodgers, Cándido Martínez, un outfield. No, todavía no he encontrado un pelotero con tanto talento. Recuerdo que tenía 6'4" de estatura y corría 6'3" a las 60. Y ya en la clase A, él dio 23 jonrones y se robó 62 bases. Wow. Eli de la Cruz. Una cosa espectacular y un machete de brazo, buen ¿Qué outfield. pasó? No pero recuerdo. vino después que terminó esa temporada, donde él batió 300, dio 20 y pico de jonrones y se robó 60 y pico de bases. Y montando un motor en Sabana Perdida, lo chocó un carro y le fracturó la pierna. ¿Cómo se llamó, Cándido? Cándido Martínez, de Sabana Perdida, tremendo, buen muchacho, pero tremenda herramienta, todas las herramientas para triunfar. Y ya que tú mencionas uno de las firmas, ¿cuántas firmas tiene Félix Félix? Muchas firmas, pero ahora mismo estoy celebrando que me llegó el número 40 a Grandes Ligas, con un pelotero mexicano que acaba de debutar con San Diego. Es un número respetable. Tirso Ornelas. ¿Lo firmaste aquí? No, en México, o sea, en México. Acuérdense que yo en San Diego era director de Latinoamérica. Lo firmaste en San Diego y te han llegado 40 ya. 40, ¿Y gracias a Dios. ¿Cómo se prepara un escucha? Porque eso es como para mí, como el que juega domino. ¿Cómo entrena un tipo que va dice un amigo de la industria que el scout es un soñador, pero él lo dice con una palabra descompuesta. Con otra palabra. Sí. Es un soñador porque es que donde hay un muchacho flaco, tú le pones proteína y dices, bueno, cuando él me llene la caja torácica, coge poder. Entonces el muchacho que también está corriendo menos de lo que tú quieres, tú dices, bueno, con tal entrenamiento, él llega a la velocidad que yo quiero. O sea, ustedes proyectan lo que no existe.
Así es. Mira, te voy a dar 3 aspectos de lo que es lo que puede pasar con un scout exitoso. El primero es, y yo siempre lo he dicho, en primer lugar, nadie hace nada solo. El éxito no se logra solo. Cuando un jugador llega a Grandes Ligas, influyen muchos factores. Ahí intervienen muchas personas y lo puedo demostrar porque lo he vivido. Ahí está incluido el que arregla el play. El gran crew tiene que incluirse en el éxito de un pelotero. Imagínate tú que un gran crew de eso no arregle bien al play. Viene una piedrecita y le da al pelotero, por más propuesto que haya un bolazo en la cara y perdemos ese pelotero. Pero si el play está en buena condición, el pelotero se siente con cierta credibilidad en el terreno, eso le va a dar confianza. Después de ahí están las que cocinan, las que limpian. Por cierto, se cocina muy bueno en las academias. Muy bueno, sí, muy sí. bueno. Entonces las que cocinan, las que limpian, lo que lavan los uniformes, el departamento de administración, los coaches, los otros scouts. O sea, no es una sola persona que en realidad logra el éxito. Yo he sido afortunado, de verdad, que en los años que he estado en el béisbol, en los equipos que he trabajado, muchas personas buenas han trabajado conmigo y yo con ellos para lograr ese éxito. O sea, el éxito no se logra. Pero solo. ¿cómo te preparaste para hacer escucha? ¿Te mandaron a hacer un curso o algo? No, yo no hice curso. Eso es instinto, todo es olfato. Todo fue instinto y hay un sexto sentido que si los scouts que somos old school y que hemos tenido cierto éxito, ustedes le hacen esa pregunta, hay peloteros que hay algo en el interior de uno como un don divino que uno ve en ese pelotero que otro no lo ve. Y eso yo ni ningún scout de ese tiempo puede explicar. Hay jugadores que por la experiencia y por todo lo que uno ha visto, uno lo ve caminando y uno dice, mira, ahí va un Grandes Ligas. ¿Cómo así? ¿Con verlo caminar y ya? Así mismo. Sí, mira, si yo no viera el accionar de ustedes en vivo, yo no lo creyera. ¿Sabes lo que me hizo Pablo Peguero una vez? Estábamos en el backstop de allá del Domingo Sabio. Y Pablo me dice, yo tengo un radar. El tipo con el radar está del otro lado. Yo estoy en el centro, Pablo aquí, el radar allá. Sí. Y Pablo me dice, yo tengo un radar en los ojos. Así. Catcher. Un radar en los ojos. Sí. Eso me Y pasa comenzó a cantar la velocidad de los picheos. No. Y Pablo decía, yo miraba el radar. Y Pablo no estaba mirando el radar. Wow. Y me pegó como 5 picheos corridos la velocidad exacta. Eso es normal en los cercados de old school. A mí me pasa eso mucho. De hecho, yo uso radar para firmar el pelotero ya. Para estar seguro pues ya eso del reporte, para registrarlo. Pero para ver un jugador, nunca yo he usado radar. Nunca, porque yo no me fijo en la velocidad del jugador, yo me fijo en otras cosas que el jugador, el pitcher en sí, debe de tener para yo darme cuenta si ese jugador puede cruzarlo y llegar a Grandes Ligas. ¿Se puede tener sentimientos encontrados a la hora de una firma? Por ejemplo, tú tienes ahí un tryout, como le llaman aquí un tryout, o sea, una prueba con 10 peloteros. Exacto. Y tú sabes que de esos 10 solamente uno tiene herramientas, pero hay otro que tú lo ves y tú dices, pero ese puede, como por sentimiento, déjame ver si le ofrezco poco, pero lo firmo. ¿Se puede pasar eso? Sentimientos encontrados. A mí me ha pasado. ¿Qué? Incluso voy a decirle con qué jugador me pasó. Que jugó Grandes Ligas y ganó más de 40 millones de dólares. No. Yo fui a los Trinitarios a ver un shortstop y estaba soltando en los lados Juan Nicasio. Wow. Estaba soltando, él no estaba en el tryout ni nada. Y yo estoy, obviamente, detrás del backstop y estoy viendo al muchacho, al shortstop que fue, pero el instinto de scout me traslada a ver allá. Al morenito. Y ese muchacho. No, ese Uno muchacho más. vino ahí, cosas, y él siempre viene a tirar. Digo yo, pero a mí me gustaría que tú lo pongas. Y se lo ponga al bateador ese. Y no era de ahí. No. Nicasio no es de ahí, de los Trinitarios. Yo conozco esa historia. No, Nicasio es de
de por allá de San Francisco, un campo lejos, por ahí. El caso es que Nicasio tenía otro nombre. En ese tiempo, Major League te daba la oportunidad de, si había un muchacho con otro nombre, con otra edad, pues si tú querías como organización, tú podías firmarlo. Y nosotros firmamos a Nicasio por 0 bonos. Por 0. 0 pesos, 0 bono. centavos de bono. Así mismo, para darle la oportunidad. Y gracias a Dios, Nicasio, pues se convirtió en un relevista con cierta importancia que ganó 46 millones de dólares. Sí, hizo carrera, incluso, claro. Hizo carrera. Incluso fue abridor a nivel de Grandes Ligas en un momento con Colorado. Mismo. Justamente vamos a ir a Colorado, es tu segunda organización. Sí. Y hay un nombre interesante que de tus firmas en Colorado, Ubaldo Jiménez. Así es. Bueno, en Colorado ya yo paso con otro perfil. Yo cada paso que yo daba en los equipos era con un perfil un poquito más. O sea, yo no tuve lagunas así de saltar a una posición que yo no dominaba. Yo me edifiqué bien en cada organización y en Colorado. Eso se llama pues, hacer su fila. Hacer mi fila, cosa que no pasa ahora. Vos de Domingo Bautista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A mí me contratan Colorado como director de las operaciones en República Dominicana. Ahí, en Colorado, fue una escuela que me solidificó a mí como ser humano y como profesional. ¿Por qué? Porque yo estaba inmerso en los 3 departamentos. Ahí yo aprendí administración, aprendí escauteo más, que era mi fuerte, y también a desarrollar los peloteros. En ese tiempo esos 3 departamentos, tú lo tenías a tu cargo, era mucho más fácil para ti, tú poder interactuar con los peloteros, y eso, habían reglas donde, por un ejemplo, a mí siempre me ha gustado y lo llevé a San Diego, esa regla que aprendí en Colorado, que habían siempre una división en el comedor entre los coaches y los peloteros. Yo nunca he creído en eso. Eso era una de las cosas que en los Dodgers no me gustaba mucho, pero tenía que. Cuando llegamos a Colorado, esa era la temática. Yo comía con los peloteros e interactuábamos con los peloteros. Muchas veces nos dábamos cuenta de problemas que traían los peloteros de su casa. Y como comíamos con ellos, nos hacíamos amigos, pues les resolvíamos el problema psicológicamente ahí, aunque no fuéramos psicólogos. El pelotero creía mucho en uno y... Félix, lamentándolo mucho, se está acabando el tiempo, ya me marcaron por aquí, y son tantas las preguntas que todavía tenemos Neftalí y yo. Y San Diego. Que sí, no, que tú has pasado por San Diego, Colorado, Sí, Anaheim. ¿Cuántos sí. equipos has trabajado? 5. 5 equipos de Grandes Ligas y en todos has dejado alguna huella. Así es. Entonces, yo no quiero dejar de hablar de tu fundación porque se nos acaba el tiempo y yo quisiera como que tú le dijeras a todo eso que nos están viendo aquí en nuestro canal de YouTube, ¿cómo nace esa fundación y por qué? Bueno, la fundación ya yo en San Diego, en los Padres de San Diego, pues yo paso ahí como director de América Latina, pues ahí ya yo tengo un amplio margen de ver más pelotero y eso, y por ende los viajes eran más extensos internacionales. Y recuerdo que yo estaba en el Hub de las Américas, que es el aeropuerto de Panamá, y pasaron unos, para mí por el acento eran centroamericanos, y pasaron hablando mal del dominicano. No sé si fue porque me vieron a mí como dominicano, yo estaba esperando, y recuerdo que decían los dominicanos son talentosos, pero todos consumen esteroides y falsifican la edad, son unos tramposos. Ay, ay, ay. Eso como que me dolió mucho a mí. Yo dije, pero es que no todos somos así. Hay personas buenas que hay dominicanos que somos buenos también. Entonces me quedé con eso y yo dije, pero si Dios y el béisbol me han dado tantas cosas, ¿qué yo puedo hacer para yo devolverle algo de las tantas bendiciones que Dios me ha dado y el béisbol? Pues ahí surge lo que es la Fundación Jadiel. Empezamos a dar charlas por todo el país. Esas charlas se hicieron popular. La iniciamos con ligas como la Quique Cruz, la Javilla, y después se fue creando como una bola de nieve
que tuvimos que darla por todo el país. Y recuerdo que mi mentor, el licenciado, ahora doctor Juan Francisco Puello Herrera, pues nos acompañaba a nosotros en las charlas y me hizo la propuesta para hacer una fundación, para hacer más cosas como las que hemos hecho. Sí, justamente en eso queríamos ampliar. ¿Qué otras cosas están haciendo y qué tanto ese trabajo social ha llegado justamente a las comunidades que te quedan cerca, Las Caobas, Mano Guayabo? Bueno, yo creo que en el país casi completo, porque nosotros tenemos un programa donde incluimos las donaciones escolares. En las donaciones escolares nosotros lo que identificamos son las escuelas que tienen, que el gobierno no puede llegar a ellos porque por una u otra razón no tienen programa para ellos. Nosotros identificamos esas escuelas y les llevamos los útiles escolares. Ya en 10 años hicimos un recuento de eso y a través de esos 10 años hemos asistido a más de 10,000 estudiantes con más de 50,000 mascotas que le hemos donado, más de 10,000 mochilas, y hemos tenido más de 15 escuelas que hemos apadrinado. ¿Y quiénes son más agradecidos? ¿Los peloteros que has firmado o los estudiantes que has ayudado? Ay, padre. Bueno, yo creo que los estudiantes, porque cuando el estudiante que no tiene recursos, un niño que no tiene recursos, te da una sonrisa de agradecimiento, te dice gracias y recibe eso, yo creo que eso no tiene precio. El jugador pues de pelota normalmente pues se cataloga como malagradecido. Yo digo que no es así, que cada quien, en el caso mío nunca he recibido de esos 40 peloteros nada, pero por lo menos he recibido un saludo, económicamente nada, pero decir malagradecido, eso creo que está en el corazón de cada pelotero, hacer lo que ellos crean con su dinero. Nunca yo me voy a prestar para pedirle nada, porque cada quien tiene su conciencia, pero normalmente es duro encontrar un pelotero que agradezca económicamente. Es difícil. Muy difícil, muy difícil. Es difícil. ¿Tú jugaste pelota, Neftalí? Ok. Muy poco. Wow, nos quedamos con San Diego. Faltan muchas cosas. Tenemos que invitarte otra vez. Tenemos que invitarte otra vez. No, porque espérate que esto es más amplio, porque es que muchísimas cosas del día a día de la industria. Es el próximo capítulo, el día a día de la industria y las transformaciones. Así es, sí, la sabermetría. La trampa que se fueron y después volvieron. Ahí sí. La edad se controló en un momento. Ahí sí. Ahí ya no. Ahora volvió. Volvió el lío. Vámonos. El dolor. Bueno, así llegamos al final de esta entrevista con Félix acá en El Sonido del Béisbol. Ya saben, sigan con nosotros en nuestro canal de CDN Deportes.